surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo el poder estar nuevamente en esta noche de miércoles compartiendo el poderoso mensaje del Evangelio de la Gracia. Hoy tenemos un tema que va a ser de tremenda edificación para nuestra vida, cómo reinar en vida. Pero antes quisiera decirles que este domingo pasado vivimos una reunión gloriosa, maravillosa, con un ambiente de unidad, con un ambiente de edificación. Yo me gocé tremendamente el ver la actitud de cada uno dentro de esa reunión. Así que no te pierdas el tema que vimos este domingo pasado, el poder de una mente renovada. Si aún no lo has visto, está en nuestro canal de YouTube con ese tema, el poder de una mente renovada. Y aprovecho para decirte que si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo por favor, y esto nos ayuda para que la palabra continúe corriendo. Y si es posible, así como compartimos memes y compartimos videos, trata de compartir este mensaje pensando que puede ser de edificación y transformación para muchos de nuestros oyentes. Bueno, pues sin más, vamos al tema que Dios tiene para nosotros sin duda alguna en esta semana, y es cómo reinar en vida. Quizás tú digas, ya hemos visto y hemos hablado mucho sobre este tema, pero lo estamos viendo desde otras perspectivas. La semana pasada hablábamos sobre qué es reino y decíamos que reino es dominio, poder y autoridad, pero ¿desde dónde se originó el reino? Cuando nosotros entendemos esto, tenemos la experiencia, la vivencia y podemos compartir con más autoridad la palabra. Acuérdense que estamos hablando cómo compartir la palabra de la gracia. Comenzamos con identidad, comenzamos con la justicia de Dios, ahora estamos viendo reino. Y si nos hemos llevado 2 semanas en este tema reino, es porque es muy extenso y sobre todo lleno de riquezas el poder hablar del reino de Dios. Entonces, algo que yo quisiera llegar en este momento es cómo Jesús fue capaz de compartir la importancia de lo que es el reino derivado de la justicia de Dios. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 6, verso 33, que dice, así que primero, miren lo que dice, busquen el reino de Dios, el dominio, el poder y la autoridad, dice, y su justicia, como el Señor a través de su sacrificio nos enderezó, y Dios le dará todo lo que necesitan. Cuando leí esa versión, mientras que preparaba el mensaje, me impactó en grande manera porque dice, Dios les dará todo lo que necesitan, pero basado en 2 cosas. Si tú reinas sobre todas las cosas y vives la justicia de Dios, todo te será añadido. Vuelvo a repetir, si tú reinas y vives la justicia de Dios, todo se te será añadido, se te dará todo lo que necesitas. Entonces, todo está en ejercer el dominio, el poder, la autoridad y vivir con mentalidad de que nuestra relación está correcta con Dios y todas las cosas que necesitamos serán añadidas. Cuando veía esto anoche, decía, wow, espérate, aquí hay un principio de prosperidad, aquí hay un principio de bendición y es vivir el reino y con mentalidad de justicia. Vuelvo a repetir, vivir el dominio, el poder y la autoridad con mentalidad de justicia. O sea, estamos hablando de actitudes. Entonces, cuando yo leí esto, digo, caray, entonces no he estado tan erróneo ni equivocado. La actitud que nosotros tengamos es lo que
define las cosas que necesitamos. Vuelvo a repetir, la actitud con la que nosotros vivimos y reinamos es lo que define las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Aquí está plasmado en lo que acaba de leer. Entonces, cuando tú llegas a este conocimiento, podemos decir que para reinar en vida se debe recibir primero la gracia, dos, el don de la justicia de Dios, y la gracia que es Dios, que es Cristo, Él nos hará a nosotros bendecidos y prósperos, porque la gracia es Dios mismo dado a los seres humanos en Cristo Jesús. Tan claro que está entender esto. Por eso la palabra es clara cuando nos dice en Romanos, en el capítulo número 5, si tú vas conmigo a Romanos capítulo número 5, en el verso 17, mire lo que dice: pues si por el pecado de un solo hombre, está hablando de Adán, por si el pecado de un solo hombre, cuando Adán comió del fruto que Dios le había dicho que no comiese, dice, reinó la muerte, o sea, la muerte obtuvo dominio, poder y autoridad sobre la humanidad debido a la desobediencia de Adán. Pero no nos quedamos ahí, la iglesia se ha quedado allí. El sistema religioso sigue hablando de pecado, sigue hablando de condenación, sigue excluyendo y haciendo sentir mal a las personas cuando no han entendido esto que dice que si el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y reinó la muerte, o sea, el dominio, el poder y la autoridad, con mayor razón, mira lo que dice, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, los que reciben la abundancia de la gracia, el don inmerecido y el don de la justicia, de que acepto por fe, de que he sido enderezado gracias al sacrificio de Jesús, dice, reinarán en vida, reinarán en vida. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que por medio de Adán vino la condenación a todos los hombres. Por medio de Adán vino el pecado. Por medio de Adán vino tantas maldiciones. Pero cuando Jesús viene y entrega su vida en la cruz y dijo consumado es, entró la justicia, en pocas palabras, nos enderezó. ¿Sí? Y nuestra relación con Dios se hizo tan perfecta que ahora nosotros hemos sido escogidos, y ahí lo dice, no lo está diciendo Abner Murillo, dice, ahí lo dice, nos hizo para reinar en vida, no por nuestro logro, no por nuestras obras, como muchos los tratan de hacer, dice, sino por medio de uno solo. ¿Quién es el uno solo? Jesucristo. Entonces, el reinar en vida es cuando yo acepto la justicia de Dios y puedo empezar a vivir en la gracia a través del reino del Señor. Por eso es que nosotros podemos leer en el mismo capítulo, pero ahora el verso 18, miren lo que dice. Así es, coma, que así se ejecutó. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. ¿Se fijan cómo está afirmando con evidencia que estoy hablando? Lo que dije atrás, un solo pecado trajo condenación para todos, pero un solo acto de justicia, ay Dios mío, dice, un solo acto de justicia, de enderezamiento de Cristo, ojo, de Cristo, su sacrificio, y me llenó de gozo lo que dice aquí. Lea lo que dice aquí en esta versión, dice, trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Adán trajo condenación. El acto de justicia nos trajo una relación correcta con Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Correcta, es lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que te dijeron el domingo dentro de tu iglesia? Tienes que poner tu relación bien con Dios. Tienes que enderezar tu relación con Dios. No, cuando tú aceptas la justicia de Dios, cuando tú vives reinando sobre todas las cosas, tu relación está correcta con Dios. Y no solo está correcta, dice ahí el pasaje,
y viene una vida nueva para todos. Entonces podemos leer el verso 19 que sigue diciendo del mismo capítulo. Dice, por uno solo que desobedeció, lo va a reafirmar más lo que estamos hablando, por uno solo que desobedeció a Dios cuando comió del fruto prohibido, dice, muchos pasaron a ser ¿qué? Pecadores. Yo quiero que leas bien lo que está ahí. Dice, pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció a Dios. ¿Quién es ese? Jesús. Dice, muchos serán declarados como justos. Entonces yo te pregunto, ¿dónde quieres tú vivir? ¿Con lo que hizo Adán o con lo que hizo Jesús? Lo que hizo Adán es condenación, lo que siguen predicando hoy en día. Y como te siguen declarando, diciendo que eres un pecador. Pero cuando yo acepto la justicia de Dios, cuando yo acepto el que tengo que reinar, entonces dice que soy declarado justo. Yo soy justo. Vivir con esta mentalidad de justo me da limpia conciencia. Vivir con esta mentalidad de justo me hace reinar en vida. Pero vamos más allá. Mira lo que dice el verso 20. Dice, pero la ley de Moisés, se introdujo para que el pecado abundara. ¿Por qué? Porque en la ley todo era pecado. En la ley era pecado lo que comías, en la ley era pecado lo que hacías, en la ley era pecado lo que convivía, en la ley era hasta pecado tener periodo menstrual, en la ley era pecado no guardar el sábado, en la ley era pecado comer carne de cerdo, comer marico, en la ley era pecado todo. Lo que existe hoy en las congregaciones, hoy en todas las iglesias, todo es pecado. Lo único que no es pecado es ir a la iglesia y pagar diezmos, pero todos los demás está encajonado en pecado. Por eso dice el pasaje, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuál es el tema que más abunda en la congregación donde tú asistes? Eso es lo que te dice si vive en ley o vive en gracia. Y luego dice el pasaje más adelante, hay una coma y dice, mas cuando el pecado abundó, eso es poderoso. Dice, sobreabundó la gracia. Nunca tus fallas, nunca tus errores, nunca tus desaciertos podrás sobrepasar la abundancia de la gracia. Qué preciosa tema maravilloso que nos llena nuestro corazón. Ahora, mira lo que dice el 21, porque el 21 va más allá. Dice, así que, está llegando a una conclusión, así que lo mismo que el pecado implantó el reinado de la muerte. Fíjate lo que hizo el pecado. Implantó el reinado de la muerte, condenación. Dice, ahora será la gracia. No estoy inventando, ahí dice, ahora será la gracia la que reine. Ahora, cuando tú vives en gracia, reinas, dice, la que reine, restableciéndonos en la amistad divina. Tú y yo somos amigos de Dios. Jesús lo dijo, que ahora éramos sus amigos y conduciéndonos a la vida eterna por medio de quién, de mis obras. Todo esto que estoy hablando lo logras por no faltar, por estar siempre en oración, en ayuno, cumpliendo los requisitos que un pastor te demanda. No, dice que esta amistad divina y condiciones a la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Lo leo completo para que tengamos mejor percepción. Así que lo mismo que el pecado implantó el reinado de la muerte, ¿está claro o no está claro? Ahora, o sea, hoy, será la gracia la que reine, la que tenga dominio, poder y autoridad. Y como resultado, dice, restableciendo en la amistad divina, o sea, con Dios, y conduciéndonos a la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que prefieres vivir? ¿En lo que se te está enseñando o en lo que dice la palabra? Acuérdense, no estamos yendo más allá de lo que está escrito. Vamos a seguir adelante. Bajo esto, llegamos a la conclusión,
que reinar en vida implica el hecho de conquistar, subyugar, gobernar sobre toda fuerza del mal, el mundo, la carne, nosotros mismos y todas las circunstancias en nuestro entorno. Reinar significa que como yo entiendo que tengo una excelente relación con Dios, que no es vivo en pecado, sino que la justicia de Dios me ha hecho libre y que Jesús quitó de en medio el pecado, yo puedo tener dominio, poder y autoridad. ¿En dónde? En todas las áreas de mi vida, en mi carne, en mí mismo, en mis pensamientos y en todas las cosas que vivo. ¿Quién dice esto? Bueno, pues vamos a ver, porque aquí no podemos ir más allá de lo que está escrito. Romanos 6:14, mira lo que dice, porque el pecado no tendrá más dominio sobre ustedes. Si el pecado está teniendo dominio sobre ti, las cosas que te hacen errar al blanco, porque eso significa pecado, está teniendo dominio sobre ti, es que no has entendido la gracia, no has entendido el reino y no has adoptado la conducta de que eres justo. Dice, porque el pecado no tendrá más dominio sobre ustedes. Y luego lo habla tremendamente. Dice, porque ya no viven bajo las exigencias de la ley. Porque ya no viven bajo las exigencias de la ley. ¡Wow! Yo he visto congregaciones que hasta toman lista de las personas que van. Si no, no puedes ser líder. Te dicen que tienes que hacer ciertas cosas y no puedes ser liderazgo. No puedes servir a Dios. Si pasaste por un divorcio, si pasaste por una separación, si pasaste por un aspecto de carne, te pusieron en disciplina en tu congregación, ya no tienes derecho. ¡Wow! Y ahí te condenan en esas exigencias de la ley. Por eso dice, porque ya no viven bajo las exigencias de la ley. Si te están llevando a esto, salte de ese lugar porque te están haciendo vivir bajo exigencias de la ley. Yo ya no voy a tapar nada. Yo voy a decir el mensaje de la gracia como es. Así me traiga las consecuencias que me tengan que traer. Si donde estás te están exigiendo cosas y te hacen meter en mala conciencia porque no cumples con sistemas de hombres, reglamentos de hombres, condiciones de hombres y programas de hombres, tú todavía vives bajo exigencias de la ley. Y dice el pasaje, mira lo que dice, en cambio, dice, viven en la libertad de la gracia de Dios. Hoy vivimos en la gracia de Dios. Lo único requisito que yo tengo que cumplir es creer la justicia, vivir reinando, vivir con mentalidad de justo, sirviendo al Señor y todas las demás cosas me serán añadidas. Qué lindo. Entonces, ¿qué significa reinar en vida? Ya lo vamos a ir concluyendo. 1, dominio. 2, poder. 3, autoridad. Cuando tú aceptas la gracia y la justicia, estas 3 cosas están sobre ti para que vivas ejecutándola. Por ejemplo, dominio. ¿Qué es dominio? Dominio es poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Dominio es eso, poder que alguien tiene. Y el Señor te dio ese poder para que tú puedas vivir ejercitándolo. La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de mí mismo. Y ese dominio yo ya lo tengo, ya está en mí. Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no te ha dado, Timoteo, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira todo lo que tú tienes. Cuando tú crees en la justicia de Dios, vives la gracia y vives reinando, Dios te ha quitado ese espíritu de temor, ese espíritu de cobardía, y ahora dentro de ti está el poder, el amor y el dominio propio. Poder para salir adelante, amor para dar a los que me rodean y dominio propio para someter mis emociones. Tito, capítulo 2, Pablo le escribe a Tito y le dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad, ¿qué cosa? Su gracia, la cual trae
salvación, salvación de mi carne, salvación de mi mala manera de vivir, salvación para la relación que tengo de amistad completa con Dios. Verso 12, y nos enseña a rechazar. ¿Qué cosa vamos a rechazar? La impiedad, las pasiones mundanas, y así podremos vivir en este mundo. ¿Con qué dice ahí? Con dominio propio, justicia y devoción. Mira qué tremendo. Quizás algunos has oído que dicen, los que creen en la gracia viven como les pega la gana. Los que creen en la gracia viven en desorden. Los que creen en la gracia hacen lo que quieren. Entonces significa que tú eres un ignorante de la gracia. No has entendido lo que es la gracia. Porque cuando tú conoces la gracia de Dios que ahora está esculpida en nuestras mentes, nos hace vivir en este mundo con dominio propio, con justicia, y nos hace rechazar las impiedades y las pasiones mundanas. No más hipocresía, que dentro de una iglesia somos una cosa, afuera somos otra. No, señores. Por eso Resurgiendo en Victoria decimos que donde asistimos no es una iglesia. La iglesia la llevo yo adentro. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos un grupo de superación espiritual y de superación emocional, que hemos entendido lo que es vivir la verdadera vida de gracia en la que nos lleva a reinar en vida. Por eso, tener devoción, como dice el pasaje ahí, tener devoción es honrar a Dios sobre todas las cosas. Que cuando yo voy a hacer algo, lo primero que me pregunto, ¿esto agrada a Dios? En vez de decir, oye, así como voy vestido, ¿le irá a gustar al pastor? ¿Le irá a gustar a la pastora? Oye, lo que voy a hacer, ¿irá a estar de acuerdo el pastor? No, entonces tu devoción es a un hombre, y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice que tener devoción es honrar a Dios sobre todas las cosas, para que Él te gobierne. Si tú no honras a Dios, fíjate tremendo lo que voy a decir, si tú no honras a Dios en tus decisiones y estás pensando honrar a un hombre, entonces tú estás siendo gobernado no por Dios, estás siendo gobernado por el hombre. Y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero si tú entregas el dominio de Dios y tendrás dominio sobre todas las cosas, porque al estar bajo el dominio de Dios está sobre ti para hacer todas las cosas. Vamos solo al siguiente, poder. Ya hablamos de dominio, poder. ¿Qué es el poder? El poder de Dios se perfecciona en las debilidades. Quizás pensabas que ibas a decir, el poder de Dios es para no hacer esto, el poder de Dios es para esto. No, Señor. En la gracia entendemos que el poder de Dios se perfecciona en medio de mis debilidades. Yo no tengo problema si tú cometes un error. Ese es un asunto tuyo en tu relación con Dios. Yo no tengo problema si tú haces una mala decisión. Pablo dijo, cada uno llevará su propia carga. Yo soy llamado a no verte en carne. Tus errores son tus errores. Pero si tú vives la gracia y has entendido la justicia y tienes dominio, poder y autoridad, reinando, entonces tienes que permitir que el poder de Dios se perfeccione en medio de tus debilidades. Mira lo que dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 2, verso del 7 al 10. Capítulo 2, verso del 7 a 10. Estamos hablando con palabra. Dice, y para que la grandeza, está hablando el gran apóstol Pablo, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, está diciendo Pablo, esta revelación de la gracia, esta revelación del evangelio y la incircuncisión me puede volver loco y hacerme prepotente y juzgar a todo mundo. No, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué era un aguijón? Era lo que estaba en la parte trasera de la pata del buey que araba, y cuando el buey iba arando, para que el buey no se retrocediera y pudiera desviar y hacer chueco el surco, había un aguijón que cuando el buey pateaba, quería hacer la reversa, el aguijón
le pegaba en su carne para que el buey siguiera caminando. Tú tienes que entender que Dios nos ha dado aguijones en carne, no en el espíritu, para que nosotros no nos exaltemos desmedidamente y digamos, oh, es que yo soy poderoso, oh, es que yo sí vivo la gracia, oh, es que yo sí vivo lo que es, pero aquel no lo es. Y entonces el Señor permite que te vengan cosas que te alboroten tu carne para que te mantengas humilde. Por eso cuando se manifiestan mis aguijones, digo, ay, Padre, gracias, porque me estás queriendo enseñar a mantenerme humilde. Mira lo que dice Pablo. Un mensajero de Satanás que me abofetea. Y luego dice con qué propósito lo abofetea. Para que no me enaltezca en sobremanera. Ay, cuando tú te crees la última Coca-Cola en el desierto, ¡tas! Lo que tú juzgas de otros se te va a ser probado. Si tú juzgas a otros de infieles, se te va a probar esa fidelidad. Si tú juzgas a otros de lealtad, se te va a probar esa lealtad. Si tú eres de los que dices de aquí para el cielo y yo nunca voy a abandonar se te va a probar lo que estás diciendo. ¿Por qué? Para que no nos enaltezcamos y la honra y la gloria solo sea para Dios. Ahora, pero mira lo que dice el siguiente pasaje, el verso 8. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. A mí me da risa cuando alguien dice, bueno, si yo estoy mal, que el Señor me quite esto. No, el Señor no te lo va a quitar, porque quiere sacar las intenciones de tu corazón. Oh, si esto es que el Señor me cambie, no, el Señor no te va a cambiar, eres tú el que tienes que cambiar. Si esta es mi decisión correcta, que no, el Señor no se va a meter, eres tú a través del evangelio que tienes que reinar. Y dice que venía 3 veces al día. Me imagino que venía en cuanto se levantaba, ahí estaba el aguijón diciéndole, no te dejes, haz esto. Nos ha pasado a mí muchas veces. A mediodía, otra vez. Y cuando se iba a dormir, otra vez. Y le he dicho, quítamelo. Pablo pensó que se lo iba a quitar inmediatamente. Pero mira lo que dice el verso 9, tremendo. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No me digas que te lo quite. Tus debilidades jamás serán quitadas. ¿Sabes por qué? Porque tus debilidades es el instrumento que Dios usa. Y dice ahí, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. ¿Cuál es el poder de Dios? El dominio, la autoridad que tú dices, ¡ay! Esto no es correcto, conforme a la palabra de Dios. Esto no es correcto, conforme. Es que yo no siento amar a mi hermano y es algo que Dios me ha puesto. Dios no puede poner esto. No, es que yo mejor preferí no ir a una congregación y estar en mi casa. Eso es lo que la palabra dice. No, dice, no te dejes de congregar como a algunos se les ha hecho costumbre. No estoy hablando nada que no está en la palabra. Aquí está escrito. Son debilidades que debes permitir que Dios las perfeccione. Y luego dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahora, ¿por qué me voy a gloriar en mis debilidades? Para que repose sobre mí el poder de Dios. Para que repose sobre mí el poder de Dios. Cuando yo tengo una debilidad con la que estoy peleando, se la cedo a Dios y digo, Señor, ya no voy a pelear, porque esto me mete en carne, me roba el gozo, me trae tristeza, me trae decepción. Mejor suelto. ¿Se acuerdan cuando hablamos un domingo de esto? Suelto y dejas que tu poder se perfeccione en medio de mis debilidades. Por eso el poder de Dios actúa de manera contraria a la lógica humana. Siempre se enseña, el poder te hace terminar con todo. No, el poder se perfecciona en medio de tus debilidades. Deja que el poder de Dios se establezca en tus debilidades. Qué locura, ¿verdad? Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, o sea, la palabra de la gracia, es locura. ¿Para quiénes?
para los que no la entienden, para los que se pierden. Dice, pero para los que se salvan de su propia carne, esto es a nosotros, a ti que me estás escuchando, es poder de Dios. Si tú has entendido que tienes la gracia, que has sido justificado, que vives reinando y que el dominio se establece sobre todas las cosas dado por Dios y el poder se perfecciona en medio de tus debilidades, para ti el evangelio de la gracia es poder de Dios. Para los que no han entendido esto, va a ser excusa para vivir peor. Romanos 1:16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio. Algunos me han dicho, deja de predicar la gracia. Es una herejía, es una secta. No. A mí la gracia me dio identidad, la gracia me dio propósito. Después de haber predicado tantos años, la gracia me trajo revelación, la gracia me trajo limpia conciencia. Y siempre se los digo a mis hijos y a mi esposa, yo jamás dejaré este evangelio que me llevó a vivir a otra dimensión. Nunca dejaré de predicarlo hasta que el día que el Señor me llame a su presencia, porque no me avergüenzo de este evangelio. ¿Sabes tú por qué? Porque es poder de Dios para salvación, pero no para todos, a los que creen. Solo a los que creen, porque esto nos ha dado autoridad. Y concluimos con esto. ¿Qué es autoridad? Dios es la fuente de toda autoridad y establece sistemas de autoridad en la tierra, en la familia y en la iglesia. Esta autoridad que Dios nos ha dado es para que vivamos reinando sobre todas las cosas en la tierra, ejerzamos reino dentro de la familia y vivamos con autoridad dentro de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Yo o todos aquellos conjuntos de llamados que nos reunimos. Lucas 10:19, Jesús dijo, tengan la seguridad de que les he dado, ¿qué dice? Autoridad. Yo tengo la seguridad de que me ha dado autoridad de aplastar escorpiones. Es su forma figurativa. No lo vas a hacer visiblemente y vas a andar buscando alacranes y serpientes en tu casa, porque te tengo una noticia, te van a picar. Estamos hablando del mundo espiritual, serpientes, escorpiones y autoridad sobre cuántas cosas, dice ahí, sobre todo, sobre todo, sobre todo, híjole, sobre todo, y lo vuelvo a recalcar, sobre todo el poder del enemigo. Así que no me venga a mí con que las energías negativas y que me están haciendo mal de ojo y que me están haciendo una hechicería. No. Si yo vivo creyendo que es la gracia, si yo soy justo y yo tengo dominio, yo tengo autoridad sobre todo el poder del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada les hará daño. Absolutamente nada les hará daño. En la Ciudad de México, mi esposa y yo estábamos en la escuela de nuestro hijo y se acercó una mujer santera y me dice, tú eres un pastor. Dije, ¿y eso cómo tú sabes que soy pastor? Porque me caes mal y he tratado de hacerte daño y no he podido. Por más trabajos que he hecho, no me funciona. ¡Ay, qué lindo! Es que la gracia me hizo vivir con autoridad. La gracia me hizo entender la justicia. La gracia me hizo tener dominio, poder y autoridad. Y aun cuando 1000 gente se levante contra mí, hablando, diciendo y 1000 cosas, sobre todas las cosas, el Señor me dio autoridad. ¡Qué tremendo! Eso es lo que Dios tiene para tu vida. La autoridad espiritual es una autoridad moral que proviene de Dios. No es que la busques, ni tu rango, si eres pastor, si eres líder, si eres apóstol, si eres profeta. No, esa autoridad proviene de Dios y de la vida de la persona que la ejerce. Porque Dios me puede haber dado esa autoridad, pero pregunta, ¿yo la estoy ejerciendo? Mira lo que dice Lucas 9:1. Jesús reunió a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, o sea, reino, sobre todos los demonios y no sobre los demonios. ¿Sobre qué dice?
para sanar enfermedades. Mi hermano, mi amado bendecido, tú tienes autoridad sobre toda fuerza del mal, pero para declarar sanidad sobre todo, sobre mi cuerpo. Todos los días yo declaro sanidad sobre mi cuerpo y declaro que soy sano de la cabeza a los pies, que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Sanidad, cuando tú declaras sanidad, eso es lo que recibes. Pero si todo lo que declaras es enfermedad, diagnósticos médicos, es lo que se te va a venir. Declara sanidad, porque Dios te dio esa autoridad de declarar sanidad sobre toda enfermedad. Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Tú eres la autoridad de Dios. Dios te ha dado esa autoridad a ti. Ejecútala sobre toda fuerza del mal y sobre toda enfermedad. Yo declaro sano en el nombre de Jesús a todos los que me están escuchando. Ponga su mano ahí en la frente y yo declaro sanidad en el nombre de Jesús, sobre toda dolencia, sobre toda cosa que estés viviendo, sobre todo diagnóstico médico. Diga conmigo, me declaro sano en la autoridad de Jesús. Me declaro sano en la autoridad de Jesús. Declárate sano en la autoridad que el Señor te ha dado. Lucas 9:1 dice que reunió a sus discípulos, lo vuelvo a leer, y les dio poder, autoridad sobre todos los demonios y sobre toda enfermedad. La autoridad dada por Dios, mis amigos bendecidos, es vinculante. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe ser aceptada. Pero ojo, no reemplaza la autoridad superior de Dios y su palabra. Ay, Padre, ¿qué estás diciendo? Sí, que sobre toda autoridad que tú quieras tener va la soberanía de Dios. Yo puedo querer cierta cosa, pero en las obras preparadas y en los planes de Dios es otra cosa. Y nunca mi confesión va a ir sobre lo que Dios quiere y sobre su palabra. Cuando alguien me dice, es que Dios me dijo que hiciera esto, yo pregunto, a ver, ¿está en la palabra? Si no está en la palabra, es asunto tuyo. Pero si está en la palabra, es dada por Dios. Espero que esté entendiendo esto. Mira lo que dice la palabra en Marcos 16, 17 al 18. Dice, y estas señales, ¿cuáles señales? Las que Jesús hizo, sanar enfermos, liberar demonios, multiplicar panes, todo. Tu economía será multiplicada, tu sanidad sobre tu cuerpo, sobre toda fuerza del mal, sobre todo el que se levante contigo. Dice, estas señales seguirán a los que creen, a los que creen ¿en qué? En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, ¿qué dice? No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y a ver si sanan. No dice así, dice sanarán. No sé por qué Dios me está poniendo a hablar de esto, pero sanarán. Sanaremos emocionalmente, sanaremos espiritualmente, sanaremos físicamente, pero solo los que creen en su nombre, o sea, a los que recibieron la gracia, a los que han entendido la justicia de Dios, a los que viven reinando con dominio, poder y autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. No es que tú vas a andar ahí maldiciendo, haciendo mil cosas porque tienes autoridad. No. Él nos dirige cómo nosotros tenemos que emplear esa autoridad. Mira lo que dice Hechos. Yo quiero que vea Hechos porque fue la iglesia primitiva cómo actuó. Primero dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Temor reverente, no miedo, temor a hacer lo que Dios quiere que hagamos, temor a conducirme.
Y mira lo que provocó. Cuando hay temor de Dios, ojo, cuando hay temor de Dios, mira lo que viene. Dice, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosos y maravillas. ¿Por qué? Diga conmigo, porque tenían temor. Vuelvo a repetir. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿Por qué? Porque tenían ¿qué? Temor. Ahora mira lo que dice enseguida el verso 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque tenían temor. Dice ahí que cada quien se reunía donde quería. No, en un mismo lugar. Porque tenían ¿qué? Temor. Y compartían todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque tenían temor. Compartían todo lo que tenían. No es de que esto es mío, que vamos a hacer una cena. Ay, mira cómo comieron. Ay, aquel no trajo nada. No, no, tenían tanto temor a Dios que no les importaba. Compartían lo que tenían. Verso 45. Vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Por qué hacían esto? Porque tenían temor. Tenían una relación con Dios. Hoy a algunos les duele compartir lo que tienen. Hoy algunos todavía están peleando si se debe diezmar o se debe ofrendar. Y cuando van, no ofrendan. Y nomás, algunos, fíjate qué tremendo, porque nos hemos dado cuenta, y no ahorita de mucho. Algunos pasan con un sobre al final de la reunión y los echan solo para que lo vean. ¿Y qué creen? El sobre va vacío. Eso habla de alguien que no tiene temor. Pero cuando tú tienes temor, tú eres un dador alegre y Dios ama al dador alegre porque cada uno da como propuso en su corazón y lo hace con devoción. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Verso 46. Adoraban juntos. ¿Dónde? ¿Dónde? Se reunían juntos. ¿Dónde? En el templo cada día. ¿Por qué se reunían juntos en el templo cada día? Porque tenían temor. A mí me da risa cuando algunos dicen, yo no voy a una iglesia porque está lleno de hipócritas. Mira, ¿sabes una cosa? La iglesia no es un museo de santos. Es un lugar de gente débil, es un lugar de gente que tiene errores, es un lugar de gente que está luchando, pero ahí estamos reunidos, no abandonamos. ¿Por qué? Porque tienen temor. Y si tú te alejas por cosas de carne, cuidado, puede ser que estés perdiendo el temor. No lo digo yo, aquí está en la palabra. Y si lo que me vas a decir tiene que estar conforme a la palabra. Y dice más ahí, dice, se reunían ¿dónde? En las casas para las cenas del Señor. ¿Por qué? Porque tenían temor. Y luego termina diciendo, y compartían sus comidas con gran gozo y con generosidad. No eran tacaños. ¿Por qué? Porque tenían temor. Eso es la gracia, vivir en el temor. El temor a Dios, vuelvo a repetir, es preguntarte siempre, ¿lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Lo que estoy diciendo agrada a Dios? ¿Cómo me estoy comportando agrada a Dios? ¿Lo que hago en oculto agrada a Dios? ¿Y qué? ¿Voy a juzgar a los demás? No. Cada uno debe analizarse, cada uno debe ser autorreflexivo. No te metas en las cargas de los demás. Es cada uno llevará su propia carga y debes dar de gracia lo que de gracia recibe. Miren lo que dice el verso capítulo 47 del capítulo 2. Y todo el tiempo alabando a Dios. Dice, todo el tiempo cantando corridos tumbados. Todo el tiempo cantando canciones de despecho. Todo el tiempo cantando música que no agrada a Dios. Dicen, no, como tenían temor, alababan a Dios. Y luego lo que dice ahí enseguida, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Por qué? Porque tenían el temor. Ahora, ¿cuál era el resultado? Mira lo que dice. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían de ser salvos. Uy.
Esto a mí me pegó. Nuestras vidas tienen que reflejar el poder de la gracia, el poder de la justicia y del reino. Y cuando esto sucede así, no nos daremos abasto de toda la gente que va a llegar, de toda la gente que se va a congregar, de toda la gente que va a llegar. ¿Por qué? Porque vieron que somos gente llena de temor, que hemos aceptado la gracia, que hemos puesto en práctica la justicia con limpia conciencia y estoy reinando con dominio, con poder y autoridad. Mis amigos, en esta noche yo recibo vivir esta poderosa palabra que está aquí. Te ha hablado palabra, no te ha hablado cosas mías, te ha hablado palabra. Y si te incomodó esta palabra, ¿será que hemos bajado nuestro temor a Dios? Vivamos. Y voy a decir algo muy serio. Ante Dios lo digo. He dado la palabra que Dios me ha dado para ustedes. Vamos, iglesia, a disfrutar la gracia, a caminar en la justicia y a ejercer el dominio, poder y la autoridad. Yo recibo que esta palabra te es de bendición. Yo declaro en el nombre de Jesús que ejercitas tu dominio, que ejercitas el poder que Dios te ha dado y que vives en la autoridad del Espíritu Santo que nos va guiando de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen del Señor. Yo te declaro que eres bendecido con toda bendición y que vienen cosas maravillosas sobre tu vida cuando vivamos la gracia y no la usemos como excusa. Cuando vivamos en la justicia y dejemos de vivir en mala conciencia. Y cuando ejercitemos el dominio, el poder y la autoridad. Te declaro como la palabra te declara. Santo, justo, perfecto, en dominio propio, en autoridad, en poder, porque eres un bendecido por Dios. La mejor noche para usted. Resurgiendo en victoria.